Bienvenidos a mi canal, el Rinku Superíndice 3N, donde desmenuzamos esos romances que nos dejan suspirando y nos hacen replantearnos si de verdad el amor eterno existe. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, aunque ficticia, ha calado hondo en nuestros corazones, la de Ande Eru Parra Foel y Kerem Bursint, ese amor eterno que trascendió Superíndice 3 la pantalla. Prepu, rense, porque hoy vamos a desentrar más menos cada capítulo de este romance, desde su explosivo inicio en el set de Senú con diéresis al Capm, hasta los rumores, las confirmaciones, los momentos mood ese dulces y por supuesto, esa ruptura que nos dejó Superíndice 3 a todos con el corazu Superíndice 3N roto. ¿Tú, listos para revivir cada momento, cada mirada, cada sonrisa que nos hicieron creer en el amor de cuento de hadas? Pues a compu con diéresis más menos en me, porque esta historia tiene mucho que contarnos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita, así no se pierden ninguno de mis vídeos sobre las parejas Mu, SIQ Superíndice 3 Nicas, las series que nos obsesionan y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayendo copyright dándoles contenido como este. Ahora respiren hondo porque vamos a empezar este viaje nostálgico y emotivo a trabu copyright ese del amor eterno de Ande Eru Parra Foel y Kerem Bursint. Todo comenzó Superíndice 3 en el caluroso verano de 2020. Turquía y el mundo se preparaban para ser testigos de una nueva serie que prometo a robarnos el corazu Superíndice 3N, Senú con diéresis al Capm, o como la conocemos en Spau más menos All, Love is in the air. La premisa era sencilla pero efectiva. Eda YLDZ, una joven florista con su más menos ostruncados, se ve obligada a pasar 2 meses fingiendo estar comprometida con Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto, para poder recibir una beca y cumplir su sueño más menos o de estudiar en Italia. Lo que comienza como un simple acuerdo pronto se transforma en una irresistible atracción Superíndice 3N, poniendo a prueba sus principios y desafiando sus expectativas. Ande, con su belleza angelical y talento innato, fue la elección Superíndice 3N perfecta para dar vida a Eda. Ya la conocíamos por sus papeles en otras exitosas series turcas como Güneşinkler y Aşklaftan Anlamaz, donde demostró Superíndice 3 su capacidad para transmitir emociones complejas y conectar con el público. Ande tenua esa frescura y esa vulnerabilidad que cuando Eda un personaje fácil de querer y con el que el público pudo identificarse. Kerem, por su parte, llegaba a Senú con diéresis al Capm, con una trayectoria consolidada. Lo habíamos visto en series como Güneş Beklerken y Şeref Meselesi, y también copyright ha probado suerte en Hollywood con la película Sarktopus. Kerem tenua ese carisma arrollador, esa sonrisa irresistible y esa mirada penetrante que lo convertían en el Galu N perfecto. Su interpretación Superíndice 3N de Serkan Bolat, un hombre de negocios exitoso pero emocionalmente distante, fue impecable. Logró Superíndice 3 transmitir la dureza y la frialdad del personaje, pero también copyright en la vulnerabilidad y la soledad que se escondían detrás de su fachada. Desde el primer dúo, la química entre Ande y Kerem fue innegable. No era solo que sus personajes, Eda y Serkan, encajaran a la perfección Superíndice 3N. Era algo muy profundo, algo que se podía sentir en cada escena que compartían. Las miradas Superíndice 3 mplices, las sonrisas espontáneas, la naturalidad con la que interactuaban, todo apuntaba a que la magia de la ficción Superíndice 3N estaba traspasando la pantalla. Los fans, por supuesto, no tardaron en darse cuenta y empezaron a alimentar los rumores sobre un posible romance entre los protagonistas. Cada entrevista, cada fotografía de True SDCU Maras, era analizada al detalle en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Durante los primeros meses de grabación Superíndice 3N, Ande y Kerem se mostraron muy discretos. Negaban cualquier relación Superíndice 3N que fuera Mund SAU de la amistad, y el compa más menos erismo profesional. Insistúan en que estaban enfocados en su trabajo y que no querían que los rumores afectaran a la serie. Sin embargo, las redes sociales se convirtieron en el mejor aliado de los fans, que no dejaban escapar ni un solo detalle, fotos juntos fuera del set, comentarios cariu más menos osos en Instagram, likes sospechosos. Cada pequeño más menos o gesto era interpretado como una prueba irrefutable de que el amor estaba floreciendo. Incluso los miembros del equipo de producción Superíndice 3N, aunque intentaban mantener la confidencialidad, dejaban escapar alguna que otra sonrisa Superíndice 3 mplice cuando se les preguntaba sobre la relación Superíndice 3N entre Ande y Kerem. Pero fue durante un viaje a Maldivas a principios de 2021,
cuando la bomba explotó superíndice 3. Ande y Kerem, junto con otros miembros del equipo de la serie, viajaron a este paradisíaco destino para grabar algunos capítulos especiales. Las playas de arena blanca, las aguas cristalinas y los atardeceres de ensueño más menos o crearon el ambiente perfecto para que el amor floreciera. Después copyright de meses de especulaciones y negaciones, Ande y Kerem decidieron hacer pública su relación superíndice 3N con una serie de fotos paradisíacas en las que se les ve radiantes, enamorados y disfrutando de su amor a plenitud. El mundo entero celebra superíndice 3 la confirmación superíndice 3N de lo que ya era un secreto a voces. Eda y Serkan, Ande y Kerem, eran la misma persona. Las redes sociales estallaron con mensajes de felicitación superíndice 3N y buenos deseos para la pareja. Los fans se sentían felices de ver que su sueño más menos o se había hecho realidad, sus ídolos, que se habían enamorado en la ficción superíndice 3N, también copyright en estaban juntos en la vida real. A partir de ese momento, Ande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Su relación superíndice 3N era la comidilla de todos los programas de televisión superíndice 3N, revistas y redes sociales. Los fans estaban superíndice 3 ricos y no se cansaban de compartir fotos, vídeos y edits de sus ídolos. Cada aparición superíndice 3N pública de Ande y Kerem era un acontecimiento. Se les veo a felices, enamorados y disfrutando al máximo de su relación superíndice 3N. No dudaban en mostrar su afecto en público, tomándose de la mano, abrazándose y dedicándose miradas llenas de amor. Incluso compartieron algunos momentos de su vida privada con sus seguidores en redes sociales, mostrando su lado de ese humano y cercano. Durante los meses siguientes, Ande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables. Viajes románticos a diferentes partes del mundo, celebraciones de cumpleaños más menos os llenas de amor, mensajes cariu más menos osos en redes sociales, apariciones públicas en las que se derrochaban complicidad. Todo pareció indicar que su relación superíndice 3N era su superíndice 3 lida y duradera. Se convirtieron en un ejemplo de amor para muchos de sus fans, que veían en ellos la prueba de que los cuentos de hadas existen. Incluso se hablaba de la posibilidad de que Ande y Kerem estuvieran pensando en casarse y formar una familia. Los fans estaban ilusionados con la idea de verlos juntos para siempre. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. A finales de 2021, empezaron a surgir rumores sobre una posible crisis en la relación superíndice 3N de Ande y Kerem. Al principio los fans no quisieron creerlo y achacaron estos rumores a la envidia y a las malas intenciones de algunos medios de comunicación superíndice 3N. Pensaban que era solo una estrategia para vender revistas y generar clics en Internet. Sin embargo, a medida que pasaban los días, las más menos sales de que algo no iba bien se hacían evidentes. Las apariciones públicas juntos se hicieron menos frecuentes, los mensajes cariu más menos osos en redes sociales desaparecieron y ambos se mostraron distantes y serios en sus entrevistas. Evitaban hablar de su relación superíndice 3N y se centraban en sus proyectos profesionales. Incluso dejaron de seguirse en redes sociales, lo que alimentó superíndice 3AUN los rumores de ruptura. Los fans estaban preocupados y empezaron a temer lo peor. Finalmente, a principios de 2022, se confirmó superíndice 3 lo que muchos temuan, Ande y Kerem habían terminado su relación superíndice 3N. La noticia fue confirmada por sus representantes, quienes pidieron respeto para la privacidad de ambos en este difícil momento. La noticia cayó superíndice 3 como un balde de agua fría sobre los fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción superíndice 3N y apoyo tanto para Ande como para Kerem. Muchos se preguntaban qué copyright había pasado para que una relación superíndice 3N que parecía tan su superíndice 3 lida y perfecta llegara a su fin. Algunos fans incluso se negaron a aceptar la ruptura y seguían aferrándose a la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Las razones de la ruptura nunca fueron del todo claras. Algunos apuntaron a las exigencias de sus respectivas carreras profesionales, que les impedían pasar tiempo juntos y mantener una relación superíndice 3N estable. Tanto Ande como Kerem estaban muy enfocados en sus proyectos y tenían agendas muy apretadas. Esto hacía difícil que pudieran dedicar tiempo a su relación superíndice 3N. Otros hablaron de diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus proyectos de futuro.
Se decua que ande quiero a formar una familia y sentar cabeza, mientras que Kerem prefiero a seguir disfrutando de su libertad y explorando nuevas oportunidades profesionales. Lo cierto es que a pesar del amor que se profesaban, Hande y Kerem no pudieron superar sus problemas y decidieron tomar caminos separados. La ruptura de Hande y Kerem fue un golpe duro para sus fans, pero también copyright en una lección superíndice 3n sobre la realidad del amor. Nos demostró superíndice 3 que aunque los cuentos de hadas existen, las relaciones reales son complejas, llenas de altibajos y, a veces, no tienen el final feliz que esperamos. Nos enseñó más menos su con diéresis superíndice 3 que el amor no lo puede todo y que, a veces, las diferencias son demasiado grandes para superarlas. A pesar de la tristeza y la decepción superíndice 3n, la historia de Hande y Kerem nos deja un legado imborrable. Nos enseñó más menos su con diéresis superíndice 3 que el amor puede surgir en los lugares mundos e inesperados, que la química entre dos personas puede ser explosiva y que aunque el amor no siempre dure para siempre, los recuerdos y las emociones que nos deja son invaluables. Su relación superíndice 3n nos demostró superíndice 3 que el amor puede ser intenso, apasionado y lleno de alegría, pero también copyright n puede ser frúgil y efímero. Hande y Kerem siempre serán recordados como Eda y Serkan, como la pareja que nos hizo creer en el amor eterno, aunque solo haya sido por un tiempo. Su historia seguirá inspirando a muchos a buscar el amor verdadero y a luchar por con diéresis copyright L a pesar de las dificultades. Nos recordaron que el amor vale la pena, aunque a veces termine doliendo. Y ahora, después copyright S de este viaje emocional a trabu copyright S de la historia de Hande y Kerem, es momento de hacer un breve resumen de los puntos importantes que hemos tocado. Vimos CU superíndice 3 mo comenzó superíndice 3 su relación superíndice 3n en el set de Senu con diéresis al CAPM, CU superíndice 3 mo los rumores se confirmaron con su viaje a Maldivas. CU superíndice 3 mo vivieron momentos inolvidables juntos y, finalmente, CU superíndice 3 mo su historia de amor llegó superíndice 3 a su fin. Hemos explorado los momentos S felices y los S tristes de su relación superíndice 3n, y hemos reflexionado sobre las razones que pudieron llevar a su ruptura. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Me encanta poder compartir con ustedes estas historias que nos tocan el corazón superíndice 3n y nos hacen reflexionar sobre el amor, la vida y el destino. Me parece fascinante analizar las relaciones de las celebridades y tratar de entender cómo copyright las hace funcionar o fracasar. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Cómo copyright les pareció superíndice 3 la historia de Hande y Kerem? ¿Creen que algún dúa volveru a estar juntos? ¿Le fue su momento favorito de esta pareja? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber cómo copyright piensan. Me interesa saber si ustedes también copyright creyeron en su amor y si se sintieron decepcionados por su ruptura. Y antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Prometo seguir trayendo copyright dándoles historias interesantes y entretenidas que les hagan reflexionar y disfrutar. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo con otra historia apasionante que nos robará del aliento. Hasta la superíndice 3.